discutamos mañana, tarde y noche de los altos cargos que nombra el actual gobierno de gente que viene de una actividad que no tiene nada que ver con la que va a tener que desempeñar, ¿no? Entonces los viceministros de hoy día, no digo todos, pero sí bastantes, no tienen nada que ver con la chamba que tienen que hacer. Muy por el contrario de lo que ocurrió en su momento con Rómulo Mucho. Rómulo Mucho es una persona que conoce el campo. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Que fue viceministro de Minas, conoce la minería, sabe que además minería y agro no son incompatibles, ni han sido incompatibles jamás en el Perú, dentro de mi modestísimo conocimiento. Tú sabes de eso 130 veces más que yo, pero yo he leído algunas cosas que demuestran que históricamente en el Perú, desde los inicios de la raza humana, la minería está ligada con la agricultura. siempre está ligado con la agricultura. Porque no habría comida si no hay minerales. Porque los minerales son los nutrientes de los suelos. Absolutamente. Entonces, esa es una explicación. Bueno, y hoy día estamos celebrando la defunción de las Bambas. ¿Eso es lo que está ocurriendo, Rómulo? Cuéntanos, por favor, las Bambas. Bueno, gracias, Chema, por esta oportunidad de hablar sobre un tema tan sensible, tan importante para el país, porque, bueno, es un yacimiento que luego fue descubierto, fue trabajado, fue explorado, se hizo la ingeniería, se construyó el proyecto, costó 10.000 millones de dólares, enorme. Es la más grande inversión hecha no solamente en una mina, sino en todas las obras que se han hecho en el Perú. Y era emblemático. Yo siempre he dicho que era una proeza construir porque está muy alejado del mar. Ya, generalmente hay yacimientos que conocemos, excepto Antamina. Y bueno, las minas medianas en el Perú están lejos, ¿no? Pero no es envergadura. Pero así una envergadura grande, una mina grande, 740 kilómetros del puerto a la mina. ¿Cuál es el puerto natural de salida de la Bambas? Que han construido Matarani. Matarani. Y cruza 3 regiones, ¿no? Cruza 3 regiones. Por eso es tan importante el tema de la vía de comunicación, la carretera, etcétera. Pero, en fin, sí, por favor, Rómulo. Entonces, esto representaba una esperanza para Apurímac, esperanza para el Perú, porque durante su explotación, durante su trabajo, claro, iba a generar divisas para exportaciones, divisas, y luego también en el camino generaba muchos recursos, ¿no? Vía impuestos, vía regalías, y no solo eso, sino mediante los programas de responsabilidad social, que realmente de alguna manera quizás otras personas podrían ser que hasta más directamente que han trabajado, pero también tengo la certeza que he estado desde un inicio del proyecto. Yo estaba como presidente del INGEMET cuando los derechos estaban a cargo del INGEMET, lo transferimos a Proinversión para que de una vez lo entregue. ¿Por qué tenía INGEMET los títulos, los derechos? ¿Cómo? ¿Por qué tenía INGEMET? Es una larga historia. Eso ha estado a cargo siempre del Estado, pero después durante el gobierno militar, ¿no? Se nacionalizó, después se privatizó, ¿no? Y bueno, en el momento de la privatización, bueno, ahí hubo un lapsus que alguien... el intermedio. Intermedio, y bueno, porque ya Proinversión dijo, el gobierno dijo en ese momento, ya hay que venderlo, ¿no? Entonces, Proinversión trabajó en esto y se entregó a Strata, una empresa suiza, ¿no? Que fue en el octubre del 2004. Proinversión, hay que decir, muy activa en esa época. Sí. Bueno, hoy las Bambas se conocen desde 1910. Claro. Y ahí he encontrado la historia. Pues. ¿Quién descubre la beta o quién descubre Cerro de Pasco es el que le pone en valor. Cerro de Pasco en los años más o menos 1950. Y Cerro de Pasco de Copper Corporation era enorme, con sus geólogos peinaron todo el país, descubrieron Antamina, descubrieron Tintaya, descubrieron Las Bambas, han tenido que pasar 50, 60, 70 años para que sea mina, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El proyecto se ha construido de una manera que
no ha habido problemas durante la etapa de la construcción. Mira, 2004, como 4 o 5 años exploraron adicionalmente, ¿no? Full exploración para identificar y certificar las reservas, ¿no es cierto? Y luego viene la etapa del estudio de impacto ambiental, con sus pequeñas cosas, pero fue aprobado por la asamblea, las comunidades aceptaron. Y luego se dio el inicio de la construcción en 2011, ¿no? ¿Cuántos años? 2011, 12, 13, 14, 15, casi la mitad del 16, más de 5 años de construcción. ¿Y cuántos trabajaron? Trabajaron miles. Hay un momento que trabajaron 20.000 trabajadores así, simultáneos, ¿no? O sea, era grande, pues. Entonces, ya cuando arranca, antes de que termine el proyecto, viene la venta, pues, ¿no? La venta del proyecto a un consorcio chino, ¿no? Pasaron muchas cosas ahí, hubo... Glencore se hace de Tintaya y también del proyecto, ¿no? Entonces los chinos dijeron, ¿sabes qué? No podrías tener también, porque si no vas a tener posición de dominio, ¿no? En los precios y bueno, tienes que vender un activo. Bueno, querían ese activo, pues, ¿no? Y de ahí pasó de MMG, ¿no? El consorcio de MMG, y lo terminaron ellos y empezó a producir en el mediados del 2016, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos problemas que se suscitan inclusive hubo muertos, y cuando empiezan a transformar, en el 2018 recuerdo cuando estaba Vizcarra de ministro, fue inclusive a Pumamarca, ofreció 2.000 millones para el desarrollo de esa zona, sí, no hay esos 2.000 millones. Y muchas cosas han pasado porque la línea de tiempo realmente es para dedicarlos horas y horas y horas, claro, porque muchas paralizaciones, muchos bloqueos. Es una mina realmente que trabaja como con la espada de Damocles. Absolutamente. ¿No? Y no, claro, se puede pero fundamentalmente ahí también la responsabilidad del Estado es grande, ¿no? En sus distintos momentos, ¿no? Y hoy ya esto ya se agravó más. Se agravó prácticamente hasta que está paralizado en este momento, ¿no? Bueno, el aspecto, el talón de Aquiles, digamos, de este proyecto es la carretera. Porque si no hubiese sido por esa carretera, inicialmente había un mineroducto, ¿no es verdad? Correcto. Corrígeme. Correcto. Que había mineroducto que hacer expropiaciones, ¿por qué? Pero menores. Antapajay y las Bambas eran de Estrata. Así es. 2 minas. Había sinergia. Así es. Entonces dijeron, vamos a llevar el concentrado hasta Antapajay, de Tintaya y Antapajay, y allí iba a haber una planta de separación del molibdeno y también sacarle la humedad, y hasta despacharlo con 6-7% que siempre va, ¿no? Entonces, porque la humedad por mineroducto va como forma de lodo. Correcto. ¿No? Un slurry, ¿no? Lodo, pero se tiene pues una humedad de casi 30%, ¿no? 30, pues no fluye, ¿no? Entonces había que sacar el agua y de allí a los camiones pues para despacharlo hasta el punto de transferencia que está en Imata, ¿no? En este caso Pillones, que está por ahí, ¿no? Y de ahí hasta en casi 349 kilómetros, sí. 350 kilómetros por tren hasta Matarani. El puerto de Matarani. Correcto. ¿Por qué se cambia a carretera? Muy bueno. Al ser dos empresas distintas, ya no son la misma empresa, entonces se suspendió la construcción. Yo estaba participando en la construcción del mineroducto, por eso lo hablo con mucha propiedad, ¿no? No hubo problemas, pequeños problemas, pero no hubo problemas de que impidieran la construcción, por ejemplo, del mineroducto, ¿no? El mineroducto mismo estaba más o menos construido casi ya toda la pista para construir la zanja, ¿no? Y ya tenía que ponerse los tubos, ¿no? De lo que era de 12 pulgadas, no me equivoco, u 8 o 12 pulgadas para transportarlo. Y bueno, al pasar las Bambas al consorcio, ya se suspende la construcción del mineroducto y ahí quedó.
Entonces, ahí, por sentido común, pues nosotros podríamos decir que cómo fue la prevención del transporte, ¿no? Obviamente que iba a ser por tierra, o sea, pero ahí había que trabajar bastante a la gente también, ¿no? Hoy mira, por acá van a pasar camiones, cómo va a ser la carretera, si había que asfaltar de manera rápida, y quién iba a invertir en la carretera, porque estoy totalmente seguro que si la carretera hubiera sido asfaltada, Sí, hubiera sido menos el impacto, ¿no? indudablemente. Porque inclusive más... Ahora, el otro día vino acá un representante de las comunidades, de parte de la carretera, ¿no? Una pequeña parte de la carretera en realidad, y explicaba lo siguiente: cuando se expropia, el pago por la expropiación se da, en algunos casos, no a los verdaderos propietarios, sino a personas que se habían metido a las tierras. Mm. Por ejemplo, contaba casos de propietarios que vivían en Lima en realidad, y entonces los arreglos se habían hecho con los ocupantes del terreno, y que por eso hay un sector de la comunidad o de las comunidades que está pidiendo que se revierta todo ese proceso. Mm. ¿Es posible? El Estado no está actuando, pues el Estado es el que tiene que poner orden y seguridad. Tiene que respetarse la ley. Obviamente, Si hay compromisos incumplidos, claro, si la gente no está conforme, se negocia, pues. claro, Chema, el reclamo es lícito. claro. Yo no estoy de acuerdo, pero... Oye, pero ¿en qué no estás de acuerdo? Negociemos, pues. Claro. Pero no puedes paralizar, Sí. porque esto es, para mí, fatal, criminal, diría yo, paralizar una para grande, porque los números son muy enormes. Los Mira, números son enormes. mira, la mina está diseñada para producir 400.000 toneladas de cobre fino. Inclusive en el 2017 produjo 450.000 toneladas de cobre fino, o sea, bastante. En ese momento sería la cuarta, quinta mina en el mundo. Pero su producción normal, 400.000, ¿ya? Pero por estos bloqueos, ¿cuánto está produciendo? Casi 100.000 toneladas menos. Está llegando casi, ni siquiera llega a los 300.000 toneladas hoy día. Entonces, imagínate 100.000 toneladas más, menos que deja de exportar. Si decimos que en este momento está a $10.000 la tonelada, son 3.000 millones de dólares que deja de... Perdón, 1.000 millones. 1.000 millones, sí. 1.000 millones de dólares que deja de exportar. Y esos 1.000 millones tienen efectos en la recaudación, A la recaudación. en la generación de impuestos, en regalías, Claro, todo, pues. ¿no? Para la empresa, para el Estado, para las comunidades. O sea, los resultados para este año van a ser trágicos, ¿no? Trágico, completamente. Trágicos. Bueno, Entonces, y el gobierno regional, los alcaldes necesitan dinero. absolutamente. Ese dinero prácticamente ellos ya han dispuesto en qué van a gastar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Por qué el Estado peca por omisión? Porque recuerda todo lo que pasó acá cuando comenzó el gobierno de Castillo. Esas escenas cinematográficas de Bellido llegando a caballo, ¿te acuerdas todo eso? Pues, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Con gran entusiasmo, etcétera. Bueno, parece que ahora sí, esta gente va a poder dialogar con los representantes de las comunidades y se va a llegar a un acuerdo. Pero ha habido un montón de reuniones y no ha salido nada. O no se ha querido que salga, digo yo. Bueno, la lectura, hay varias lecturas, ¿no? La principal lectura que yo entiendo es que hay un plan detrás de todo esto, ¿no? Hay un plan y son varios los puntos que podemos enumerar, ¿no? Que cada uno tiene su punto de análisis. El mío es que según lo que están actuando es colocar autoridades. En realidad no les interesa el país, ¿ya? Pongan a quien pongan y no va a haber resultados buenos, ¿no? Entonces, y poco a poco destruir la economía, y pues, al destruir la economía, porque no solamente están atacando a la minería por si acaso, entonces al destruir la economía, dicen pues el modelo económico no funciona. Bueno, nueva constitución. Entonces, si como O sea, el económico no claro. funciona, entonces necesitamos una nueva carta magna, ¿no? Está volviendo otra vez el tema que algunos activistas decían, no, ya se olvidaron de esto, no hay problema. No, todos esto somos desde hermanos". un Sí, inicio sí, es sí, el claro. plan.
Pero ahí la prédica es, el problema de las Bambas no se soluciona porque no hay nueva constitución. No. El pollo ha subido de precio porque no hay nueva constitución, así sucesivamente. El plan de las Bambas no funciona porque no existe gobierno. Ese es el Pero problema. yo no quiero solo responsabilizar al actual, ¿no? Porque esto viene, es recurrente. Sí, de muchos. claro, por supuesto. Es que nunca le pusieron interés. El gobierno, el Estado nacional, en este caso va solamente cuando estalla un conflicto, porque ya hace tiempo habíamos recomendado que en el corredor minero debe estar el Estado permanente. Una oficina ahí, velando, monitoreando, inclusive los cumplimientos de compromisos, y viendo pues las expectativas, ¿no? Porque al final expectativas existen. Y también ver pues la posible, porque intervienen agentes externos también ahí, ¿no? Sí, ha habido mucha gente que utilizando el nombre de la comunidad, ha hecho platita. Y también Ha hecho está buena platita. aparentemente la voluntad de crear una empresa de cobre del Estado. Bueno, sí, pues, efectivamente, la el empresa plan de estatal fondo del Cobre Perú, Cooper Perú, o algo parecido. pero Tengo que ir a la pausa un eso momentito. no es tan fácil, pues. No es tan fácil. Porque Y si cuesta, no tiene pues. que pagar, no sé, Cuesta, pues. como ingeniero yo puedo calcular, no sé, fácil la empresa si dice, ya bueno, te lo devuelvo y yacimiento, pero me vas a tener que pagar pues unos 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, nada O sea, más. no solo se trata de expropiar. Nos vamos al te voy a arbitraje y quitar en el la arbitraje mina, vamos no. a perder. Hay leyes, normas, tratados internacionales. Vamos a perder de todas maneras. Voy a ir a una breve pausa y continúo contigo, Rómulo, si eres tan amable. Volvemos enseguida con Rómulo Mucho. Rómulo Mucho nos está contando, nos ha estado contando la historia remota de las Bambas y luego el tipo de problemas que se suscita en los últimos años con el tema de la carretera, el mineroducto que se paraliza la obra, la carretera y el descuido del Estado. Daba la impresión, nos decía Mucho, de que el Estado le interesaba que se vaya esto al tacho, que no funcione la minería en esa parte que ha traído tal enorme cantidad de beneficios. ¿Hay alguna forma de volver a empezar? ¿O ya no es? Siempre habrá, siempre, porque somos humanos. Como somos humanos, necesita un cambio, una gestión de gobierno. Yo le pido siempre, el gobierno tiene que hacer cumplir la ley. Acá no tiene que vender balas, no tiene violencia, pero tiene que negociar, tiene que hablar con la gente que lo que están pidiendo ya está quizás más allá de lo previsible y más allá también de lo económico y todo eso. Entonces, pero es el Estado el que tiene que hacer entender a la gente. Porque si no se cumple la ley, automáticamente ya estamos pues en un estado fallido, ¿no? Y vamos camino a un estado fallido. Vamos a un estado, como dice la vicepresidenta del Banco Mundial, que ya estamos cerca de la estanflación. Sí. ¿Qué es la estanflación? Es el alta inflación, ¿no? Bajo crecimiento económico, porque el crecimiento económico al inicio del Banco Central todos decían que íbamos a crecer 3.4, 3.5. El Instituto Peruano de Economía decía 1.8. El Macrocónsul decía un poquito más. Ahora ya no se cumple, quizás mucho menos que eso, porque alta inflación, bajo crecimiento económico, alto desempleo y encarecimiento de la vida, esta inflación, más allá que la inflación. Por lo tanto, viene un encarecimiento y una pobreza generalizada y también empujas a la gente a ser más informal, porque al hacer esto estás destruyendo el empleo formal. Claro. Alrededor de las minas, las Bambas, y todas las minas tienen su historia. En este momento trabajan 8.000 trabajadores, ¿no? Casi 2.000 de planta, mismo Mamba, casi el resto son contratistas, grandes, pequeños, medianos. Entonces, y los inducidos son 75.000 según Macrocónsul, inclusive para mí puede ser mucho más. ¿Saben por qué? ¿Qué es los inducidos? Los proveedores de la cadena de suministro, hay grandes, hay medianas, y detrás de ellos hay unos pequeñitos. Montón, claro. Y te lo digo porque yo soy un proveedor de servicios, ¿ya? Y detrás de mí hay como 100, 200 pequeños empresarios que te dan servicios de taller, soldadura. Es una cadena que mueve.
Y al final, eso se aterriza más allá porque esa gente consume, come, restaurantes, hoteles, pasajes, taxi. O sea, es realmente una cadena enorme. Muchos dicen que pues una mina cierra y punto. No, Claro, no pasa detrás nada. de eso Claro. hay toda una historia. Por ejemplo, un dato bien importante es que en la minería en los últimos 10 años, más o menos 10% promedio del Producto Bruto Interno, del PBI. Años buenos, años malos, algunas veces 7%, algunos años buenos 13, 14%. Pero el año pasado, el 2021, ha sido extraordinario Claro, y pudo ser mucho más. claro. El año pasado ha cerrado con 18% del PBI. Es fácil calcular porque la exportaciones llegó a 40.000 millones. ¿Cuánto es ese porcentaje? Y no todo está sumado ahí. De los 210.000 millones que es el PBI porque hemos caído en pandemia, ya el año pasado se recuperó. Entonces, 40.000 millones está pues por ahí, 18% del PBI. No, así que acá no estamos jugando con los números, ¿no? Pues es trascendente. Más la agroindustria, que sigue subiendo, las agroexportaciones, ya el año pasado cerró con 8.000 millones y algo más, sigue avanzando a pesar de que el gobierno no lo apoya. Entonces, entre los dos, en este momento, lo sostienen la economía. Así es. Estamos hablando que la minería en este momento es 65% del todo el total de las exportaciones. Claro, Más 65%. casi 10%, Oye. 72, 73% corresponde a la minería y a las agroexportaciones. Claro, 70%. Son cifras 70, extraordinarias. 70%. Ahora, de todas maneras, hay gente que dice, no, eso no. Acá lo que pasa es que tenemos que recuperar nuestros recursos y hay que hacer de esto una gran compañía estatal, una gran empresa estatal. Tú conoces el Estado por dentro. Déjame, El sector privado. ¿Cuánto cuesta eso? mira, en el fondo podría ser, bueno, ¿cómo no que el Estado fuera, digamos, empresario y que todo, también las ganancias queden, ¿no? Pero según la Constitución no puede porque el rol subsidiario del Estado no lo permite. Pero, ¿por qué no? Puede ser. La única condición sería de que esa empresa funcione como empresa privada, como una empresa privada con meritocracia, productividad, competitividad. Pero en el Perú pues ya tenemos Eso no va a ser experiencia. así. Hemos tenido en el gobierno militar, Chema, cuando terminó completo esto, 175 empresas nacionales, empresas Perú, ¿ya? ¿Y cuánto perdió? Ninguna estaba en azul en los 90. Sí, así es. Después de, digamos, de casi más de 15 años a 17 años, ninguna empresa era rentable. Ahí está el BCR, lo dice, sí, casi todos arrastraban una pérdida de casi 4.000 millones. Pero si lo traemos al valor presente, eso arroja como 18.500, 19.000 millones de dólares que se había perdido. O sea, si era una empresa peruana. Claro. ¿Cuánto nos costaría expropiar eso? Ahora. Bueno, la empresa valoriza, pues, oye, la empresa yo he invertido tanto, la depreciación ya cuánto, y bueno, lo que yo dejo de ganar, ¿no? Lo que yo dejo de ganar en los años, según las reservas existentes, suma tanto, de ahí le descuento algo, entonces me tienes que pagar, no sé, ¿Cuántos 20.000 millones, puede 20.000 ser, millones. fácil, 20.000 ¿no? millones. O sea, De dólares y estamos lo hablando. tienes eso, dólares, o Dólares, lo tienes claro. eso, ¿no? Claro. ¿No? Cierra el colegio, pues cierra el va a colegio. decir, señor, simplemente le presenta al Estado, al CIADI, ¿no? Un reclamo, ¿no? Y nunca hemos ganado ninguna en el CIADI, y no es fácil. Ahora, otro punto muy importante de las empresas de Estado es Petroperú, pues, a la mano, para que, eso es como decía Carlos Paredes, es la empresa de todos y a la vez empresa de nadie. ¿A quién rinde resultados? ¿A quién rinde cuentas? A nadie. O sea, da igual pierda, gane. Yo siempre observaba desde antes que Petroperú es la empresa que más vende en el Perú.
alrededor de casi, antes era 5.000 millones de dólares de ventas al año, 4.500. ¿Y cuánto era? Hace como 5 años estaba en pérdida, había perdido 100 millones de soles. Hace pocos años, más o menos, se ha puesto en azul 100 millones de soles, ahora creo que anda por los 100 millones de dólares, pero igual de las ventas a la utilidad es enorme el ratio. Así una empresa no funciona, pues. Y ahora el préstamo de casi 4.300 más los fondos comprometidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pagar? 30, 40 años. Tenemos que pagarlo, digo. 30, 40 años, y al final lo vamos a pagar nosotros. Tenemos que pagarlo. La tuya, la mía, todos vamos a pagar. Es decir, la empresa, esa parte, no, esa parte. Por eso la empresa peruana hoy no funciona en el Perú. Hay casos en el mundo que hay mix. El Estado tiene acciones. Funciona, pero con administración privada. Un ejemplo, Mongolia. Hay una mina grande de cobre, Oyu Tolgoi, ¿ya? Es 50-50. 50 de Río Tinto, 50 del Estado. Pero han hecho un acuerdo de que la administración es privada. Río Tinto administra eso. Pero el gobierno le ha dicho, no, administra tú, para no inmiscuirme, el congresista no meta a su primo, ni los ministros, ni nadie. Le diga, oye, entonces pues así sí funciona, ¿no? Pero habría que cambiar, por ejemplo, en este momento la Constitución lo prohíbe, ¿no? Bueno, vamos ya, ya es muy difícil esto, pensar en que esto vuelva a renacer. Un milagro, ¿no? ¿Hay un santo de la minería? ¿Eh? ¿Hay un santo que proteja la minería? Un salto. Un santo. ¿Perdón? Digo, para ponerle velas. ¿Hay un santo de la minería? ¿Quién sería el santo? Bueno, la verdad porque que la no minería... veo más que un milagro acá para solucionar esto. No, la minería está en cuidados intensivos. Intensivos. Es el corazón o la columna vertebral de la economía. Sí. Hay que cuidar la minería. Ya estamos en minería moderna. Ya no podemos hablar de contaminación. No. Algunos quizás que no se acomoden, pero son pocos. Pero son pequeñas minerías. Y esto lo he dicho en otras oportunidades, me ha valido problemas, no me interesa, lo vuelvo a repetir. Yo he visitado algunas de estas minas modernas y parecen clínicas. No por unos cuantos, pues podemos... Por la limpieza que tienen. El mito que lamentablemente mucha gente sigue creyendo de que de la pampa sale humo que mata a la naturaleza es totalmente falso, es un mito. No, son minas Lo he dicho yo en Cajamarca con relación a la mina que hay allá, a Yanacocha. He tenido debates allá con comerciantes, con ganaderos, etcétera, que creen que debe ser un país ganadero. No se puede ser un país ganadero en Perú. Perú no puede ser ganadero, señores. Eso no puede reemplazar los ingresos de la minería. Y tenemos la suerte de que ahora ha subido el precio de los minerales. Ah, eso faltaba. Son precios extraordinarios, máximos históricos de los precios. Ahora es cuando debemos estar impulsando más producción y vamos a tener más ingresos para el Estado. Justo en este y los momento, impuestos son progresivos. Tenemos una vocación suicida, creo. Yo no sé, me parece, me da la impresión. No, estamos disparando. El gobierno está disparándose a los pies. Porque en este momento es que deberíamos aprovechar, o sea, si tú eres un gobierno progresista, popular, como te dices que eres, tienes que aprovechar esta coyuntura. El año 2021... Para tener que repartir después. El año 2021, Chema, sí, ¿qué ha pasado? Fue la captación de recursos máximo para el Estado. Algo de 20.000 millones de soles de ingresos fiscales. Casi 3 veces más que el año anterior. Efecto de precios, no de volumen. Entonces, pues... Yo he hecho grandes estimaciones, yo tengo mis artículos. ¿Cuánto ha captado en las 2 décadas anteriores? Casi 150.000 millones de soles. Y para esta década, del 2021 al 2030, yo estimaba con estos precios que van a seguir manteniendo porque la demanda existe, más o menos 200.000 millones de soles para esta década. Y había que preparar qué hacemos con eso para realmente cerrar las brechas en el desarrollo del Perú. Eso depende del gobierno, de quien gestiona el país. Gestionen, gobiernen, hagan cumplir la ley. No es difícil, nada más. Este es el tema. Muchas gracias.
Te agradezco mucho la visita, Rómulo. Muchas gracias, Chema. Yo comencé el programa diciendo qué tipo de desayuno estaría tomando en Puno. ¿Y cuál sería mi desayuno en Puno hoy día en la mañana? ¿Puno? Sí, ¿cuál hubiera sido? Bueno, pronto voy a visitar a mi tierra, Puno. En Puno no hay minería grande, hay mucha minería del oro. Sí, minería pero digo, informal. sí, está bien. Lo que yo te preguntaba era qué desayuno debería haber tomado en Puno. Si estuviera Puno, en caldo de cabeza. un chauletimpo, o sea que es de carachi, de trucha, pues un Ya. caldo, ¿no? Ahí está, eso está mejor. Sí, eso es. Eso está mejor. Muchas gracias, Gracias. Rómulo, mucho. Hasta luego.